Ya puedes. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para hablar de algo que en vuestro mundo no se habla tanto, pero también es muy interesante y a veces necesario, ¿no? Yo soy Dulce, soy Country Manager de Sphinx. Ahora explicaré un poco quiénes somos y, bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de específicamente encuestas en research, análisis de encuestas también, y para ello hablaré un poco de teoría, de cómo crear una encuesta, consejos, qué tipo de encuestas hay en el research, en UX Research, y también haremos casos prácticos con nuestra herramienta una de nuestras herramientas de cuestionarios, Sphinx de Click, para que veáis un poco pues, cómo funciona, ¿vale? Así que nada, empezamos. Intentaré ir lo más rápido posible porque tengo muchísimas cosas de las que hablar y poquísimo tiempo, pero intentaré ser breve. Bueno, pues como he dicho antes, al principio hablaremos un poco sobre las encuestas en UX Research, qué tipo de encuestas hay, consejos, etcétera. Veremos un caso práctico con nuestra herramienta, cómo realizarlo con The Click. Luego hablaremos sobre algunas buenas prácticas de análisis de encuestas, no a fondo porque eso es una carrera entera de estadística y no se puede resumir en 10 minutos, pero al menos lo más típico que yo he visto de errores que comete la gente, ¿no? Y sobre todo para personas que no son estadísticos profesionales. Veremos cómo hacer análisis en la herramienta y una última parte de análisis de texto en Research, la importancia que tiene las preguntas abiertas y el análisis de texto en una investigación y veremos cómo se analiza también con esta herramienta. Pero antes de nada, ¿quién es Sphinx? ¿Por qué Sphinx está hablando de esto? Pues Sphinx es una empresa, como he dicho antes, que nosotros desarrollamos software de encuestas, análisis y visualización de datos para todo tipo de proyectos donde se necesite realizar una encuesta, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que yo soy Country Manager de la filial de España, me encargo de España y Latinoamérica, pero la empresa es francesa, nació en Francia hace más ya de 30 años. Es una empresa muy consolidada, no somos una startup, sino que llevamos muchísimo bagaje detrás. Y aunque nació en Francia, pues como he dicho antes, estamos presentes en muchos países, en España, en Túnez, en Brasil, en Canadá, un poco repartidos por todo el mundo, así que tenemos muchos usuarios de todo tipo, tanto de investigación de mercados como de pruebas de producto, como de satisfacción, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de Sphinx? Nosotros nos dimos cuenta desde el inicio que la mayoría de investigadores utilizan muchas herramientas para un estudio, ¿no? Por un lado, una herramienta para realizar la encuesta. Luego me tengo que ir a Excel, a SPSS o a otro software para analizar los resultados. Y luego me voy a un PowerPoint para hacer el PPT, ¿no? El informe final. Así que nosotros hemos querido aglutinar todo eso en una única plataforma, perder, por supuesto, la funcionalidad y la profesionalidad para que sea muchísimo más fácil para el researcher y que sea muchísimo más eficiente, ¿no? Así que partimos de un software que comienza por la parte de creación de cuestionarios, donde se puede realizar encuestas de todo tipo, multilingües, difundir por varios canales. Luego tiene módulo de análisis estadístico dentro de la herramienta y también análisis textual para todas esas opiniones y comentarios que recibimos. Y luego dentro del software se puede realizar un informe de resultados, tipo presentación, un dashboard, una infografía, etcétera, para que sea todo mucho más sencillo y más eficiente, ¿no? La herramienta que os voy a presentar es Sphinx de Click, como he dicho, que es una herramienta online que permite hacer todo tipo de encuestas online, muy sencilla, ya veremos cómo se utiliza. Tiene muchos tipos de preguntas distintas para hacer una encuesta pues, más visual, más bonita, ¿no? Y también se permite hacer encuestas multilingües. Con un botón veremos que se traduce automáticamente la encuesta, así que es mucho más sencillo y más fácil para esos estudios internacionales. Esto lo paso rápido, pero para que veáis un poco cuáles son las oportunidades de la herramienta, y es que una vez que tenemos la encuesta hecha, pues se puede distribuir por varios canales. El típico es el online, el más común. Con un link, pues ya ese link lo distribuyes por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, lo que sea.
También dentro de la herramienta puedes hacer un emailing. Si tenéis una base de datos de personas con sus emails, se puede enviar un correo electrónico para invitarlos a contestar. Y códigos QR para pegarlo pues, por algunas zonas de las tiendas, etcétera. Y a lo mejor lo que puede estar un poquito más relacionado con vosotros es el iframe, es decir, incrustar la encuesta dentro de una página web, dentro de una app, para que el usuario pueda contestar directamente en ese lugar, ¿no? Se pueden importar datos externos por si queréis analizar datos de otras fuentes que no sean de Sphinx. Y se puede conectar la herramienta con otros dispositivos, con CRMs, etcétera, mediante APIs, ¿no? Y la idea es que un mismo proyecto se pueda difundir por varios canales y todo va a ir a la misma base de datos, al mismo lugar, lo cual te va a poder permitir analizarlo todo de forma conjunta, aunque lo hayas distribuido por varios canales, ¿no? En cuanto a análisis, pues estamos hablando de herramienta de análisis estadístico avanzado, desde lo más sencillo hasta lo más avanzado con relaciones, con clúster, con benchmark, etcétera. Y el módulo de análisis textual, que lo veremos, pues permite realizar tanto exploraciones básicas, como puede ser una nube de palabras, hasta análisis más avanzados, como es una codificación temática para clasificar los comentarios en temas. Y ahora con la IA que hemos incorporado hace un mes, pues te lo haces solo y funciona muy bien y te ahorras muchísimo tiempo, ¿no? Y como digo, ya para terminar, pues dentro de la herramienta puedes crear tu propio informe o dashboard para presentarlo al cliente o a quien lo tengas que presentar, ¿no? ¿En qué aplicaciones se ve este tipo de herramientas? Pues en todo lo que es la gestión de la experiencia, es decir, encuestas de satisfacción del cliente, satisfacción del paciente, que se ve hoy día más, experiencia del empleado, encuestas de clima laboral. Research, que sería un poco más lo vuestro, ¿no? Cualquier tipo de investigación, pruebas de producto e investigación universitaria. Y ya para terminar, pues alguna referencia de clientes que utilizan nuestra herramienta pues serían tanto empresas de investigación de mercados como cualquier otra empresa, como puede ser transportes, bancos, telecomunicaciones, desarrollo de productos que necesitan hacer encuestas de todo tipo con nuestra herramienta, ¿no? Y también colaboramos con muchas universidades que la utilizan para sus investigaciones propias de la universidad. Entonces vamos a pasar a la teoría un poco antes de la práctica y quería pasar por eso, cuáles son los tipos de encuestas en Research, ¿no? Al final yo entiendo que en UX no es vuestro core, por supuesto, pero sí que sigue siendo algo muy importante y esencial, ya que te permite llegar a una muestra más amplia y sobre todo conocer cuáles son los motivos de fricción en alguna aplicación o en alguna página web, ¿no? Por ejemplo, si sabéis que ha habido algún problema o alguna caída de uso, la encuesta te va a permitir conocer el motivo y poder realizar las acciones pertinentes, ¿no? ¿Qué tipo de encuestas nos podemos encontrar en UX? Por supuesto, esto es muy general, hay muchísimas más, pero las más típicas. La podemos dividir en fases, ¿vale? Estaría en primer lugar la fase exploratoria. La fase exploratoria es una fase donde todavía no se ha desarrollado la aplicación o la web y vamos a explorar hábitos, expectativas, problemas que puedan tener los usuarios, porque toda esa información nos va a servir para desarrollar de forma más eficaz la app web que vamos a querer desarrollar, ¿no? ¿Qué tipo de encuestas hay en la fase exploratoria? Encuesta de usos y hábitos, es decir, pues cuál es el hábito de una persona, por ejemplo, en un gimnasio, ¿no? O en el uso de aplicaciones de gimnasio. Encuestas pain points. Las encuestas pain points son encuestas para encontrar frustraciones o necesidades puntuales, ¿no? Es decir, cuáles son los dolores de un usuario y esos dolores luego los voy a poder accionar de alguna manera para que mi aplicación resuelva, ¿no? Ese pain point. Encuestas de contexto de uso, pues entender las situaciones reales de uso de las personas de ciertos servicios, por ejemplo, ¿no? Así como información, pues el lugar, el entorno en el que lo usa, las condiciones. ¿Dónde sueles usar la app del gimnasio? ¿Tienes conexión a internet cuando utilizas la aplicación, por ejemplo?
Encuestas de benchmarking que sirven para explorar el mercado, es decir, qué otras aplicaciones, hablo mucho de aplicaciones porque el caso práctico que vamos a hablar es de una aplicación de gimnasio, pero puede ser de otras materias, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones existen en el mercado y cómo las están desarrollando? ¿Qué información tiene y cómo puedo yo mejorar esas aplicaciones para que aporte más valor lo que yo voy a desarrollar, ¿no? Y encuestas de descubrimiento emocional, que serían más bien explorar vínculos emocionales que pueden existir con un usuario, con una marca, y no solamente con la marca, sino también con una experiencia en particular, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué emociones asocias tú con ir al gimnasio? ¿Cómo te sientes tú cuando vas al gimnasio, ¿no? Y esa información es muy valiosa también para tú luego aplicarla en el desarrollo de tu interfaz. Luego tenemos las fases evaluativas, que son una vez que ya se ha desarrollado la aplicación o el servicio, vamos a evaluarlo, ¿no? Evaluar la satisfacción, la claridad, el nivel de esfuerzo, la carga cognitiva. Podemos evaluar millones de cosas. Ejemplo, pues las encuestas post-tareas. Voy a realizar una tarea, por ejemplo, una reserva de clase, y quiero evaluar cómo ha sido pues esa reserva, si ha sido fácil, difícil. Ahí entra en juego, está un poco todo relacionado también, ¿vale? Las encuestas SUS, es decir, System Usability Scale, que evalúa la eficacia, la eficiencia y también la dificultad, ¿no?, de realizar cualquier tarea. Oye, ¿cómo de difícil ha sido reservar la clase? ¿Qué mejorarías en la experiencia, etcétera, ¿no? Encuestas NPS de recomendación. Ojo, el NPS no es satisfacción, es recomendación. El nivel de recomendación de algún servicio o aplicación, por supuesto, está íntimamente relacionado con la satisfacción, porque tú no vas a recomendar algo con lo que no estás satisfecho, ¿no? Pero no es la satisfacción, es la recomendación. Y encuestas emocionales, que claro, antes lo hemos explorado, descubierto, pero ahora vamos a evaluar, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes al utilizar la aplicación? Elige 3 palabras que describan tu experiencia, etcétera, ¿no? Y luego una fase longitudinal. Una fase longitudinal es aquella que va desde el inicio hasta el fin o a lo largo del tiempo de uso de esa experiencia de usuario, ¿no? Es decir, es evaluar los cambios, las tendencias, cómo van cambiando los comportamientos del usuario. Y aquí, por supuesto, pues tenemos encuestas de experiencia de uso recurrente, es decir, pues cada semana, cada trimestre vamos a preguntarle al usuario qué tal, cómo está encontrando la aplicación, etcétera. Encuestas de aprendizaje o adaptación, por ejemplo, si el usuario se adapta con el tiempo a la aplicación o a la experiencia y si hay una curva de aprendizaje. Por ejemplo, ¿sientes que ahora utilizas la aplicación con más facilidad que antes, ¿no? Si hay una curva de aprendizaje en esa experiencia. Y encuesta de percepción del cambio, pues sería si se ha si se ha lanzado una nueva funcionalidad o ha cambiado la interfaz, vamos a preguntarle qué le parece ese cambio y cuál es su satisfacción y recomendación de la aplicación, tanto antes del cambio, durante y después, ¿no? Al final todo está íntimamente relacionado, pero más o menos son algunas ideas de tipo de encuestas en UX. Voy ahora a hablar de algunos consejos importantes para redactar una buena encuesta. Por supuesto, hay muchísimos consejos, pero creo que he intentado resumir los más importantes y los más frecuentes también, lo que más vemos nosotros, ¿no? Si queréis más información, no sé si es que me puedes pasar el link. Nosotros hicimos un webinar a principios de año sobre consejos para mejorar la tasa de respuesta de vuestros estudios y ahí dábamos consejos sobre el nivel de encuesta, el nivel de distribución, etcétera, ¿no? Hay un poquito más en detalle. Yo voy a intentar resumir aquí de lo más importante, porque entonces no acabamos nunca, ¿no? Cuida la redacción, es muy importante. O sea, pensamos que una encuesta es fácil de hacer, sí,
pero no tan fácil como pensamos, ¿no? No es ponerse a escribir preguntas al tuntún y escribirlas de cualquier manera. Hay que pensar muy bien cómo la estructuramos y cómo redactamos las preguntas, sobre todo, porque eso es clave para que luego yo tenga datos de calidad. Y eso es muy importante, está en el webinar ese que os he recomendado. De forma general, como digo, la estructura. Es muy importante la estructura, porque si primero me preguntas, pues, qué me parece el producto, pero luego me preguntas cada cuánto lo uso y luego me preguntas qué es lo que más me gusta, por ejemplo, pues me estás mezclando dimensiones, me estás preguntando una cosa antes, luego otra después. Siempre hay que estructurarlo por diferentes partes, ¿vale? Empezamos por una introducción. Siempre queremos pues introducir y presentar brevemente el objetivo de nuestro estudio, que sepa la persona por qué estamos realizando ese estudio, ¿no? Luego, de lo general a lo particular, vamos a establecer un orden lógico y vamos a hacer preguntas siempre al principio más generales, que no cuesten mucho responderlas, y luego, conforme vaya pasando la encuesta, vamos a hacer preguntas más particulares que necesiten un poco de más carga cognitiva, ¿no? Y luego, al final, una conclusión. Muchas veces nos olvidamos de decir gracias, de explicar de nuevo por qué estamos realizando esta encuesta. Yo creo que es muy importante para que la persona sienta que el tiempo que ha invertido es un tiempo valioso y que realmente esa información se va a tratar y va a hacer que mejore algo, ¿no? Que sienta que ha invertido su tiempo de forma correcta. Y luego la formulación de las preguntas, y aquí muchísimos caen en los mismos errores. Diría 4 errores principales, que son preguntas cortas y fáciles. Es decir, haz preguntas claras, sencillas, cortas. No hagas preguntas con 2 o 3 líneas de pregunta, porque al final estás mareando a la persona. Por ejemplo, en una escala del 1 al 5, donde el 1 es muy insatisfecho, el 5 es muy satisfecho, teniendo en cuenta que, no sé, el servicio juega un papel crucial en la decisión de compra, ¿cómo estás de satisfecho? Es una pregunta enorme. No hace falta ni que le digas en una escala de 1 al 5. La persona está viendo que es una escala, está viendo que hay un 1, 2, 3, 4 y un 5. No hace falta ni que le diga eso. Directamente, ¿estás satisfecho con la atención? ¿Estás satisfecho con tal? Y ya la persona, por supuesto, por poco de lógica común, de sentido común, pues va a entender que es una satisfacción, ¿no? Un tema por pregunta, por favor, y esto es muy importante también, no pongáis 2 preguntas, 2 ítems, 2 atributos en el mismo enunciado, en la misma pregunta. ¿Piensas que la calidad y la rapidez del servicio han sido cruciales para, no sé, para tu satisfacción? Calidad es una cosa y rapidez es otra. Entonces, por un lado, vamos a preguntar, ¿ha sido la calidad del servicio decisoria? Y ha sido la rapidez de servicio decisoria o no, ¿no? Porque si no, estamos mezclando conceptos y luego al final no vamos a tener los resultados claros. Evita sesgos, ser neutral. A veces es complicado, porque claro, el investigador va a lanzar un estudio, pero el investigador tiene ya una idea de cuál podría ser los resultados y qué es lo que podrían pensar. Y muchas veces estamos lanzando las preguntas sin realmente darnos cuenta de que ya estamos emitiendo un juicio dentro del enunciado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan excelente te parece nuestra aplicación? Eso ya es un juicio de valor, ya le estás diciendo de alguna manera que tu aplicación es excelente. Entonces, ahí estás sesgando la pregunta. Tienes que ser neutral, lo más neutral posible. ¿Estás satisfecho con la aplicación? Y ya por último, pues sé preciso. Evita pues preguntas ambiguas o con términos que pueden ser para ti una cosa, para mí otra. Por ejemplo, en los últimos 30 días, ¿has hecho alguna compra o has hecho alguna reserva? No, en los últimos tiempos o no sé, ¿hace cuánto has realizado una compra o una reserva en la aplicación? ¿No? Tienes que ser muy preciso para evitar la ambigüedad, ¿no? Em,
Por ejemplo, pues ¿utilizas la aplicación de forma frecuente? Pues, ¿qué es frecuente para ti? ¿Qué es frecuente para mí? ¿No? Son algunos de los consejos que yo creo que es lo más importante, en resumen, para la formulación y creación de encuestas. Bien, pues ahora vamos a pasar a un caso práctico. Vamos a realizar una encuesta con nuestra herramienta, con The Click, para que veáis un poco pues, cómo funciona. Aprovecho aquí para decir que todos los alumnos de la Escuela Tribux de GEMA pues tienen gratuita la herramienta durante 2 meses de forma completa para que puedan realizar cualquier tipo de investigación que quieran hacer con la herramienta, tanto cuestionario como análisis. Así que todos los que vayáis a lanzar algún estudio a partir de hoy o mañana, pues escribir la gema y os beneficiaréis de eso, de 2 meses gratuitos de nuestra herramienta para tanto crear la encuesta y difundirla como para analizarla. Bien, vamos a pasar a la herramienta. Como he dicho, es una herramienta online. Se accede a través de un link que se llama Sphinx de Click. Yo tengo aquí mi cuenta. Aquí tengo la lista de todos mis estudios, pero nosotros vamos a ver cómo se genera una encuesta nueva, ¿no? Nuevo proyecto aquí a la derecha. Y aquí puedo crear una encuesta desde cero o importar datos. Como he dicho antes, puedo importar datos externos porque quiero analizarlos también. Vamos a crear nosotros una encuesta desde cero. Tribux. Me pide los idiomas, como he dicho antes, como la encuesta se puede realizar en multilingüe, yo iba a poner en español, en inglés, por ejemplo. Y aquí me da a elegir alguna plantilla, un modelo visual. Yo voy a escoger este, pero que sepáis que podéis modificarlo y crearlo a vuestro gusto, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo creo yo una encuesta en The Click? Aquí en el centro vamos a trabajar nuestro cuestionario. Aquí en este panel de arriba tengo todas las opciones para insertar tanto preguntas como media, es decir, multimedia, texto, imágenes, vídeos, etcétera, para personalizarla aún más. Y aquí en el botón personalizar, paso rápidamente, pues podemos personalizar absolutamente todo, tanto importar una imagen de fondo de nuestro ordenador, porque aquí hay algunas imágenes, pero si queremos crear nuestra plantilla personalizada, editar todas las fuentes, colores, incluir un logotipo, etcétera. No voy mucho en detalle porque no nos daría tiempo, voy a explicar lo más importante, ¿vale? Vamos a crear una pregunta. Pincho aquí y me aparece esta ventana para crear mi pregunta. Aquí escribo la pregunta y aquí escribo las opciones de respuesta. Y aquí tengo un botón donde voy a elegir cómo voy a presentar esa pregunta, si va a ser así o con imágenes o adoquines clicables, por ejemplo, con pictogramas, etc. Yo aquí tengo algunos ejemplos de preguntas, ¿vale? Como hemos dicho, de usos y hábitos de la gente que va al gimnasio, porque vamos a desarrollar una app para un nuevo gimnasio. Así que vamos a empezar. ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? Voy a copiar esto. Ay, antes me dejaba pegarlo, pero bueno. No. Bueno, pues lo pego así. Las cosas del directo, pero antes me dejaba pegarlo todo a la vez, ¿vale? Así que bueno, no pasa nada. Para que veáis, aquí voy escribiendo los textos y entonces aquí elijo qué tipo de pregunta quiero presentar. Yo voy a dejar esta. Y aquí a la derecha tengo opciones para, por ejemplo, cambiarle el formato si quiero ponerle un color a la selección. Voy a ponerle, por ejemplo, el azul. Ok. Entonces ya tengo aquí mi pregunta realizada. ¿Por qué me aparece eso? Ah, sin querer. ¿Ok? Aquí está mi pregunta y está en la página 1. Yo bien puedo ir agregando preguntas dentro de la misma página o crear más una pregunta por página, por ejemplo. ¿Cuál es mi siguiente pregunta? Es, ¿en qué horario sueles ir al gimnasio? Por ejemplo. Vale, yo voy a crear una pregunta nueva. Voy a poner, por ejemplo, 9 de la mañana. 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 9 de la
Y para que veáis algunos ejemplos de tipos de preguntas distintas, en este caso, pues imágenes, por ejemplo. Así que yo he preparado algunas imágenes de por la mañana, al mañana, mediodía, tarde y noche, por ejemplo. Yo aquí ya he importado mis imágenes, lo que he hecho es me las he descargado y ahora lo que hago es las arrastro aquí. Podéis importar vuestras propias imágenes, ¿vale? Por la mañana, por la tarde, a mediodía. Y aquí a la derecha puedo elegir, por ejemplo, el tamaño. Oye, pues yo quiero que se vea bien grandecito, 24 píxeles, y yo quiero que, por ejemplo, aparezcan varias columnas, es decir, que me aparezca una detrás de la otra, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 4 columnas. Ok. Entonces ya aquí tengo la pregunta creada. Luego aquí a la derecha, en el botón probar, vais a poder siempre probar el cuestionario y ver cómo va quedando según lo vayáis haciendo. Esto es lo que veis aquí, es lo que va a ver la persona que va a responder, ¿vale? Así que aquí vais viendo un poco pues cómo va quedando la encuesta. Otro tipo de pregunta muy interesante sería, a mí me gusta muchísimo, que es esta de arrastrar y soltar, donde tú tienes a la izquierda la lista de las opciones y las arrastras y las sueltas a la derecha. Y aquí, por ejemplo, pues podemos preguntar, ¿qué tipo de entrenamiento haces con mayor frecuencia? Y aquí era CrossFit, cardio, entrenamiento funcional, musculación y, y clases, por ejemplo. Es igual, es el mismo funcionamiento. Por ejemplo, yo tengo aquí pues, las imágenes y las arrastro, clases, pero quiero enseñaros cómo queda. Esto es cardio, esto es CrossFit, musculación y yo creo que ya está. Entonces, uy, no he editado el tamaño, se me queda muy grande. Voy a bajar un poquito, voy a ponerlo en 14, por ejemplo. Vale. Entonces, este tipo de pregunta lo que te permite es arrastrar y soltar así. Y luego se puede poner en opción ordenar. Ordenar, por ejemplo, según la frecuencia de uso, ¿no? De entrenamiento. Así es más o menos cómo funciona la herramienta para crear preguntas. Por supuesto, hay muchísimas más opciones. Que también hicimos un evento enseñando esta herramienta con más detalle y todos los que queráis utilizarla para vuestras investigaciones, pues os veis el webinar y así aprendéis un poquito más de la herramienta, ¿no? Pero para que veáis, pues permite personalizar bastante y luego aquí podéis insertar texto, imágenes, vídeos, por si queréis añadir, pues como yo decía al inicio, una introducción, una conclusión, ¿no? Introducción, etcétera, y la vais moviendo por aquí. Luego, en cuanto a lógicas, pues sí que te permite realizar algunos filtros para poder, por ejemplo, si yo aquí pongo no voy al gimnasio, que yo haga un reenvío, un salto para que esa persona que me dice que no va al gimnasio, pues entonces se salga de la encuesta porque no me interesa su respuesta, ¿no? O, por ejemplo, hacer aparecer una pregunta, si yo luego pregunto ¿por qué no vas al gimnasio? Pues que me aparezca esa pregunta de ¿por qué no vas al gimnasio? Solamente cuando me ha dicho que no va al gimnasio. Es decir, que podemos hacer esos juegos para perfilar un poco más y segmentar más la encuesta. Pero bueno, no me explayo más, que todavía queda mucho por hablar y queda solamente 30 minutos. El tema de los idiomas sería aquí a la izquierda, pincho en idiomas. Como he dicho, selecciono de español e inglés. Y en traducción voy a traducirlo automáticamente. Selecciono del español al inglés, pincho traducción automática y automáticamente lo traduce. Luego ya cada uno pues, puede revisarlo y modificarlo a su gusto, ¿no? Entonces, cuando ya lo he traducido, si pincho en probar, si doy a inglés, pues ya me aparece bueno, tomorrow no sería, sería morning, ¿no? En este caso habría que cambiarlo.
También podéis ver cómo queda en tabletas y en móviles, cómo la adapta la herramienta a cada dispositivo. Veis que lo cambia. Y la verdad, pues que es bastante fácil, muy intuitivo, no tiene mucho más misterio de crear encuestas. Volvemos, si queréis, a la presentación. Bien, pues una vez que tenemos la encuesta ya hecha y diseñada, ahora hay que, aparte que difundirla, por supuesto, que eso no me voy a meter porque entonces no acabamos nunca, lo que hay que hacer es analizarla, analizar los resultados de la encuesta. Y antes de pasar a enseñar cómo se realiza en la herramienta, sí que me gustaría, pues como he dicho antes, dar algunas buenas prácticas, algunos consejos a los que no sois tan avanzados en análisis estadístico. Como digo, al final, esto es una carrera que dura 4 años y no lo puedo resumir todo en este webinar, pero algunos de los consejos que yo diría que son básicos y que a lo mejor los que no son tan expertos no tienen en cuenta. Y yo creo que os puede servir bastante, la verdad, para las investigaciones que vayáis a hacer. En primer lugar, analiza antes de visualizar. ¿Qué significa esto? Vamos a explorar los datos al principio, vamos a ver qué han respondido a todas las preguntas, qué es lo que piensan. Vamos a abrirlos la mente y dejarnos llevar por qué es lo que están pensando, ¿vale? No nos pongamos a hacer ya el análisis de, vale, pues yo voy a ver, por ejemplo, voy a cruzar la satisfacción de la aplicación con el género y luego voy a hacer tal, ¿no? Primero explora la información porque a lo mejor te encuentras con cosas que no tenías previstas y que no sabías, ¿no? Porque muchas veces vemos que hay un montón de gráficos que no tienen una sincronía entre sí y al final estás contando una historia, estás contando una experiencia y para ello primero tienes que abrir la mente y explorar un poco qué es lo que opina la gente antes de ponerte ya a visualizar, es decir, a crear tu informe o tu presentación con las gráficas y los resultados. Y aquí entra en juego el siguiente punto, que sería organiza tu análisis según las dimensiones de tu estudio. Si tu encuesta tiene una introducción, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3 y conclusión, pues tu análisis va a ser igual. Tu informe, tu presentación va a ser una introducción. Bueno, al principio vamos siempre a hablar sobre la muestra, es decir, quién es el perfilado de los encuestados, a quién se ha encuestado, cuántas mujeres hemos encuestado, a cuántos hombres, la edad, la categoría socioprofesional, toda la información de perfil que hayamos preguntado en la encuesta, ¿no? Pero luego después de eso vamos a dividirlo en las dimensiones y que sean las mismas de tu estudio y no me pongas en la página 1, yo qué sé, no sé si a lo mejor voy a ser muy específica, pero no me hagas un clúster que sería una segmentación de los tipos de uso de la aplicación y luego en la página 2 me habla de la satisfacción, cuando es algo más genérico. Recordad, de lo general a lo particular. Primero empezamos por lo más básico y luego vamos a ir por lo más detallado, lo más particular, ¿no? Y eso, la verdad, que mucha gente no lo tiene en cuenta y a veces nos encontramos con informes y con presentaciones pues que está todo mezclado y no saca una conclusión real, no te está contando una historia. Segmenta de forma básica. No os volváis locos con analizar todo por todos los perfiles, porque al final es imposible. Vamos a centrarnos en los perfiles más importantes de los usuarios que queremos analizar y vamos a segmentar por ese perfil, no por edad, género, categoría socioprofesional, provincia, no sé. Al final, si hacéis un análisis tan segmentado y todas las gráficas y todos vuestros KPIs están tan segmentados, es mucho más complicado extraer alguna conclusión certera. Y por último, y yo creo que esto es clave para destacar del resto y ser un buen investigador, y es que resumas la información, el análisis, con un enfoque de decisión, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, o lo normal, lo común, es que los investigadores describan, ¿vale?
vamos a describir qué hemos encontrado y que hemos descubierto en este estudio. Pero aporta un poco de valor, por supuesto, todo depende del cliente, de lo que te haya pedido, ¿no? Pero aporta mucho valor si ya ese análisis lo acompañas de unas acciones. Oye, tu aplicación, por ejemplo, los hombres están más insatisfechos con las clases del gimnasio que las mujeres, eso es describir. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchas clases de zumba y de spinning y hay pocas clases de CrossFit. Eso es explicar y luego vamos a actuar. Te recomiendo, si quieres que suba la satisfacción de los hombres, ampliar las clases de CrossFit, estoy hablando en forma general, por supuesto, ampliar las clases de CrossFit o de Hybrid, que ahora está muy de moda, ¿no? Vamos a describir, explicar y luego, si podemos o si nos lo permite el cliente, algunos enfoques de decisión de planes de actuación para mejorar la estrategia, por supuesto. En fin, son unos consejos muy generalistas, por supuesto, pero yo creo que os pueden servir bastante en el estudio que vais a hacer ahora con Gema o fuera, ¿no?, de Tribux, y en fin, espero que os sirva. Ahora vamos a ver cómo analizar los resultados con la herramienta. Esto os va a gustar bastante más. Todos los que no conozcáis la herramienta, pues la verdad que esta parte está bastante chula. Seguimos, bueno, la siguiente parte sería difusión, que no la voy a explicar porque no me da tiempo, pero que sepáis, como he dicho anteriormente, que la herramienta podéis difundirla por varios canales, o bien cogéis el link directo y ya lo comunicáis por Twitter, por Facebook, por donde queráis, por WhatsApp, o enviáis un emailing con la herramienta o códigos QR, etc. Pero no me voy a centrar en eso, vamos a pasar a la parte de análisis. Esta, como es una encuesta que acabo de hacer con vosotros, no tengo respuestas, así que voy a ir a un estudio que ya he hecho anteriormente. De hecho, se lo pido a ChatGPT que me genere encuestas falsas, son respuestas falsas, así que no, no os preocupéis y, a ver, los resultados no son muy contrastables porque no hay muchísimas diferencias entre grupos, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona. He seguido el ejemplo de la encuesta de usos y hábitos del gimnasio, ¿vale? Con qué frecuencia va al gimnasio, qué tipo de aplicaciones utiliza, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona la parte de análisis aquí en DataViv, en la herramienta? Bueno, en primer lugar, tenéis algunos modelos visuales con los que podéis empezar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho este, así que voy a empezar con este. Y al igual que la parte de encuesta, aquí en el centro vamos a trabajar lo que es mi análisis y mi reporte, mi informe. Y aquí a la izquierda tengo las preguntas de mi cuestionario. Frecuencia de uso, el horario, el tiempo de la sesión, el tipo de tratamiento, lo que hablábamos del CrossFit, etcétera, ¿no? ¿Cómo analizo yo mi encuesta en The Click? Pues súper sencillo. Aquí tengo mi pregunta, así que, por ejemplo, cojo frecuencia, pincho, arrastro y suelto. Y ya automáticamente me va a proponer un gráfico. Y, pues, en este caso, el valor que me propone es un porcentaje de cada opción de respuesta. Y como veis, dentro de la zona de trabajo, yo puedo poner el gráfico donde yo quiera, más arriba, más abajo, más grande, más pequeño. Entonces, al final, yo todo esto lo puedo hacer con todos los gráficos de mi estudio. Por ejemplo, pues con qué frecuencia vas al gimnasio, a diario, 3 veces por semana, una vez por semana, etcétera. Bien. Quiero saber sobre qué tipo de entrenamiento realizan. CrossFit, clases dirigidas, cardio, etcétera. Y esto, en este caso, quiero ordenarlo de mayor a menor en función del uso, ¿no? Del porcentaje. Me voy aquí a avanzado y voy a ordenarlo de forma decreciente. Aquí a la derecha, como veis, se abre este panel donde vamos a poder configurar esta gráfica que estamos generando. ¿Qué se puede configurar? Por supuesto, el tipo de gráfico, en este caso es de barras, pero puede ser de columnas, puede ser de sectores,
puede ser así, de un mapa de árbol, por ejemplo. Puede ser un indicador específico. Oye, pues yo quiero que me digas el porcentaje de personas que hacen CrossFit. Pues hay 47% de personas que hacen CrossFit, ¿no? En función del tipo de dato que yo tenga, si es una pregunta cerrada, si es una pregunta de escala, pues yo puedo visualizarlo de una manera u otra, ¿vale? Ya es cuestión de decidir cuáles son los KPIs e indicadores que yo quiero mostrarle al público que va a visualizar mi informe, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta este. Y esto al final lo podemos hacer con todas nuestras variables. Yo tengo una, estas son del uso y hábito, voy a coger las variables de perfil. Por ejemplo, género. ¿Con qué género te identificas? No binario, masculino, femenino. Pues para darle un toque más dinámico y más visual, en vez de los típicos gráficos que todo el mundo conoce, podemos establecer pictogramas que se asocian a cada uno de los de las modalidades. Entonces, por ejemplo, prefiero no contestar, pues no, bueno, esto es no binario, masculino y femenino, por ejemplo. Son pictogramas que ya tiene la herramienta female. Lo puedo visualizar así o lo puedo visualizar, por ejemplo, yo lo prefiero en vertical, ¿vale? Son algunos tipos de gráficos que la verdad que permiten pues, hacer un dashboard un poquito más mono. Voy más rápido porque me quedan 15 minutos, tengo todavía mucho de lo que hablar. Esto es súper básico, es decir, yo tengo una pregunta y hago un gráfico de esa pregunta. Pero si yo quiero cruzar datos, yo quiero ver, por ejemplo, si hay diferencias de tipo de entrenamiento con el género, por ejemplo. Pues yo cojo mi variable género y la llevo aquí encima del gráfico y la llevo a este botón, cruzar. Y entonces automáticamente me va a hacer ese cruce, que lo voy a poner aquí un poquito más grande. Voy a poner una leyenda. Por supuesto, como son datos falsos, pues tampoco hay muchísimas diferencias, pero para que veáis cómo funciona, entonces podemos hacer el énfasis en el entrenamiento o cambiarlo y centrarnos en el género. Por ejemplo, el femenino pues hace más CrossFit y menos clase dirigida. Y ahora una funcionalidad nueva que, como he dicho, está desde abril de este año, es la IA, que te va a ayudar a analizar, a interpretar todos tus gráficos y las tablas que realices, ¿vale? Pinchas aquí, interpretación automática, y lo que va a hacer es leer la información de ese gráfico y te va a extraer una conclusión. Por ejemplo, las preferencias de entrenamiento varían entre los distintos géneros. Se observa una tendencia destacada en ciertos tipos de entrenamiento. Las mujeres parecen favorecer más ciertos entrenamientos en comparación con los hombres. Y aquí te explica pues todas las clases. CrossFit, mayoría son femeninos, etcétera. Las clases dirigidas, pues las mujeres también, ¿no? Y luego toda esta información lo que haces es que la copias en un texto y luego ya, por supuesto, pues lo puedes modificar porque al final es un texto que se incluye en la herramienta y lo puedes poner a tu gusto, eliminar, cambiar el tipo de letra, etcétera, ¿no? La verdad que te ayuda muchísimo, tanto para el análisis básico como en el análisis avanzado. Voy a una nueva página y me voy aquí a este botón, el botón Plus. Tenemos muchísimas más opciones de análisis, ¿vale? En este caso, análisis avanzado para aquellos que quieran ir un poquito más allá. ¿Qué tipo de análisis avanzado existen en la herramienta? Pues de satisfacción tenemos distintas matrices. Luego de clasificación está el K-means, el clúster o como queráis llamarlo, que lo que hace es te hace grupos de comportamiento. Eso puede ser muy interesante para vosotros. Vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, quiero analizar si sienten que progresan con
con el entrenamiento, con los objetivos, por ejemplo, o con la frecuencia, también podría ser interesante. Voy a poner la frecuencia mejor. Es decir, la frecuencia de uso. Entonces aquí me está dando 4 grupos. El software detecta que hay 4 grupos de comportamientos. Pero claro, ahora uno tiene que saber de estadística avanzada para leer esto y definir quiénes son esas personas, ¿no? Pues ahora con la IA te ayuda muchísimo. Pinchas aquí y te va a dar esa conclusión. Por ejemplo, iniciantes desmotivados. Esta clase se caracteriza por una baja percepción de progreso en los entrenamientos y una frecuencia muy baja de asistencia al gimnasio. Estos usuarios están comenzando, pero se sienten desmotivados y posiblemente satisfechos con su rendimiento. Podría indicar una necesidad de una mayor atención y apoyo para mejorar su experiencia en el gimnasio. O sea, está bastante bien. Está conectado con ChatGPT, con OpenAI. Así que funciona bastante bien toda la interpretación que te da. Y tú luego eso, pues lo que he dicho, lo copias, lo pegas aquí y luego ya lo editas como lo quieras editar, ¿no? Lo que estoy explicando es un 5% de la herramienta, pero más o menos para que sepáis cómo funciona. En el webinario que os ha pasado Gema, explico todo con mucho más detalle, pero para que veáis las capacidades, ¿no? Aquí en el botón plus pues tenemos más análisis, luego vamos a pasar al análisis textual, pero para que veáis que se puede insertar textos, imágenes y formas como si fuese un PowerPoint para ya darle un toque de presentación, porque al final, mirad, esto es una imagen que está aquí importada, que podéis importar vuestra propia imagen de vuestro ordenador. Esto es una forma, esto es un texto que podéis modificar, ¿vale? Y sigo, me quedan 10 minutos de sesión, pero todavía queda el análisis de texto, el cual yo considero que es muy importante y que todo el mundo lo subestima, o al menos le da miedo, ¿no? Yo creo que a la gente le da miedo analizar el texto. Pero tranquilo, chicos, que no es tan difícil y ahora con herramientas de inteligencia artificial y herramientas como esta es que es muy fácil. Si no analizas texto es porque no te quieres, no quieres o no te quieres esforzar un poquito. Más difícil a veces analizar el quanti que el quali. Bueno, análisis de texto en UX. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el análisis textual? Primero, para detectar ideas no previstas. Y puede ser muy, ¿cómo decir? Que todo el mundo sabe que el análisis de texto sirve para eso, pero realmente no lo aplicamos. Cuando hacemos un estudio, una encuesta, estamos preguntando por aquello que conocemos, por aquello que sabemos que pueden responder. Yo te estoy preguntando qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de servicio utilizan en el gimnasio. Y si hay otros servicios que la persona querría utilizar, por ejemplo, y que están en otros gimnasios que tú no conoces y no le estás preguntando, y como tú no le preguntes en una pregunta abierta, nunca vas a llegar a saberlo y nunca vas a poder ofrecer esa funcionalidad en tu aplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el análisis textual te permite descubrir ideas que tú no conocías, pero que otras personas sí, y que eso enriquece muchísimo el estudio. Revelar el lenguaje natural del usuario, cómo el usuario se está comunicando contigo, cómo habla contigo para tú adaptar tu interfaz al lenguaje de tu usuario y que sea mucho más cercano y amigable, ¿no? Entender motivaciones detrás de las decisiones, pues un poco relacionado, por qué ha hecho X cosa, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿por qué te ha parecido difícil reservar una clase de gimnasio en la aplicación? Tú puedes preguntar si le ha parecido difícil, sí o no, pero si te dice que no, ¿por qué? ¿Por qué te ha parecido difícil? ¿Qué ha sido la dificultad? Y eso te lo da solamente el quali. Y, por supuesto, para complementar las métricas de tus estudios, que es un poco pues, un resumen, ¿no? de lo anterior. ¿Qué tipo de análisis textual se puede realizar en una encuesta común? Lo básico sería el análisis de frecuencias léxicas, es decir, cuáles son las palabras más citadas por las personas y eso cruzado con su perfil. Por ejemplo, yo aquí he hecho
un cruce de la edad con las palabras. Pues las palabras, la pregunta era, ¿qué esperas de una app de un gimnasio ideal? Pues entrenar, registrar, clase, cumplir, meta, recompensa, muy interesante eso. Comunidad, muy interesante también. Interactuar. Y esto lo cruzamos también, por ejemplo, con la edad para ver si hay palabras que dicen más los mayores y los jóvenes. A lo mejor los mayores quieren crear más comunidad que los jóvenes, por ejemplo, en fin. Y es muy fácil hacerlo, ahora lo veremos. Orientación, análisis de la orientación, depende del proyecto, del estudio. Si estamos hablando de encuestas de evaluativas, de satisfacción, aquí queremos evaluar la orientación del comentario, si es un comentario positivo, si es un comentario negativo. ¿Qué te parece la aplicación? Pues a lo mejor me encanta y es la mejor aplicación del mundo, eso es positivo, o la detesto, se me queda bugueada todo el rato en el móvil, pues es un comentario negativo. Y hay muchas herramientas hoy día que te dan la orientación de forma automática sin que tú tengas que leerte los comentarios. Y luego el análisis temático, que eso es la clasificación de los comentarios en temas que ahora con la IA pues es mucho más fácil y te lo da directamente. Aquí yo he hecho un ejemplo en la pregunta de ¿qué esperas de una app de gimnasio ideal? Ahora le enseñaré cómo se hace, pues la IA me ha detectado ciertos temas, recompensas por cumplir metas, funcionamiento rápido, registro de progresos, clases en vídeo, sincronización con smartwatch. A lo mejor todas estas ideas vosotros ni siquiera las tenéis en mente y gracias a haberlo preguntado, pues es algo que podéis ofrecer de más en vuestra aplicación o en el servicio que vayáis a realizar. Y aquí pues hemos clasificado los comentarios en esos temas que se han detectado. ¿Cómo se hace esto? Pues como sabéis que ya he explicado anteriormente, de clic te permite realizar tanto análisis cuantitativo como análisis textual. Vamos a verlo en vivo. Me quedan 6 minutos, intentaré hacerlo rápido, lo más rápido posible. Había dicho que podéis ir es importante ir de lo general a lo particular, ¿vale? Lo general, que es exploración, vamos a explorar, que serían pues las palabras, las frases, las frecuencias léxicas, perdón. Tengo aquí la pregunta expectativas, que es qué esperas de una aplicación. Y ya veis que con arrastrar y soltar ya automáticamente me propone pues una nube de palabras que de hecho, y aquí a la derecha tengo los comentarios de las personas. Por ejemplo, me gustaría que la app me dé consejos de alimentación según mi objetivo, que me permita comunicarme con entrenadores, etc. Entonces, cuando yo pincho, por ejemplo, en Smartwatch, pues me aparecen los comentarios que hablan de Smartwatch. Los que hablan de comunidad, los que hablan de recompensa, por ejemplo. Aquí, por supuesto, como le estoy preguntando sobre qué esperas de una app, pues me hablan de la app. Entonces, la palabra app a mí no me añade nada, así que la voy a excluir, la voy a eliminar de mi lista. App. Ya está. Clase, nivel, casa. Ah, mira, entrenar desde casa, fíjate, ¿ves? Guiar, etcétera. Y también podemos restringir qué palabras queremos visualizar. Oye, pues yo quiero visualizar solamente los adjetivos o los verbos o todo, por ejemplo. Permitir tener son palabras muy básicas, entrenar, pero a lo mejor pues registrar, comunicar, guiar, sincronizar, que eso será con el smartwatch, ¿no? Entonces ya podéis ir enfocando un poco en lo que queráis ver, ¿no? Y aquí esto también lo podéis contextualizar, por ejemplo, podéis incluir las variables de perfil, el género, la edad, la provincia, situación profesional. Y sabéis que esto lo ha dicho pues un estudiante de 56 años, no, es que como son datos falsos, la vía ChatGPT, pues no tiene sentido. Pero sabéis que esto es pues un hombre empleado de 96 años, si está todavía trabajando con 96, pues pobre de él. Esto es exploratorio. Una nube de palabras muy sencilla, es lo más sencillo que podéis hacer y habéis visto que es arrastrar y ya está, no me ocupa ni 10 segundos. Pues vamos ahora un poco a lo más avanzado, que sería aquí en el botón plus en análisis textual, tenéis muchas opciones de análisis textual
Esta es la de orientación que he dicho antes, positivo o negativo, pero yo me quiero centrar, que me quedan 3 minutos, en temático, análisis temático. Vamos a clasificar esos comentarios de que quiero conectarlo con mi smartwatch, etcétera, en temas, ¿no? La selecciono. Hasta el día de hoy, todos los investigadores que analizaban los datos cualitativos tenían que leer respuesta por respuesta, ir clasificándolos ellos manualmente, pero ahora, como he hecho con la IA, pues te lo hace solo. Podéis hacerlo igualmente, manualmente, si queréis, tenéis el tiempo todo el tiempo del mundo, pero yo lo voy a hacer ahora con la IA. Nosotros siempre tenemos que dar un contexto para que entienda mejor qué es lo que está analizando, ¿vale? Entonces, el tema es los usos y hábitos de personas que van al gimnasio, por ejemplo. Los objetivos es conocer cómo usan el gimnasio para desarrollar una app específica, por ejemplo. Aquí definís un intervalo de cuántas categorías os interesarían, es decir, qué detallado queréis que sean vuestros temas, si queréis que sea muy genérico o más detallado. Aquí, por ejemplo, pues me ha creado pues 3 categorías: funcionalidades, experiencia de usuario y motivación. Y dentro de cada uno, retos semanales, registro de peso, estética de rendimiento, consejo de alimentación, etcétera. Vale, me ha creado la codificación, me ha creado los temas, para ello tengo que clasificar los comentarios. Así que pincho aquí y le digo que me los clasifique. Está tardando un poquito, está pensando. Son 500 comentarios, ¿no? Ah, 200. Así que si veis, por ejemplo, este es el comentario. Me gustaría que la app me dé consejos de alimentación según mi objetivo y que me permita comunicarme con entrenadores. Pues registro de peso, consejo de alimentación, comunicación con entrenadores, etcétera. Así que cuando yo pincho en OK, me da este gráfico que te dice, oye, pues que sepas que de los 200 comentarios hay 160 que hablan de funcionalidades, 20 que hablan sobre estadística de rendimiento, ¿no? Esto voy a simplificarlo un poquito mejor, así en un gráfico, como he hecho antes, y voy a poner el efectivo también, lo voy a poner en así. Entonces, que sepas que de todos tus comentarios, la mayoría hablan sobre recompensas por cumplir metas, función rápida y sin trabas, bueno, eso. Rutas personalizadas, clases en vídeo, por supuesto, lo que te ha dado la IA lo puedes modificar los temas y a incluir temas tú nuevos, etcétera, 100%. Yo no lo he hecho porque no da tiempo, pero, en fin, son algunas de las opciones que podéis utilizar en la parte de Quali y que, como habéis visto, en 3 minutos que he tardado en hacer el codebook, ya tengo aquí una clasificación de los temas, ¿no? Y esto luego lo podéis cruzar, por ejemplo, yo quiero cruzarlo con el género o la edad, lo cruzo y me dice cuáles son los temas que más hablan los jóvenes y los temas que más hablan los mayores. Y si encima le dices a la IA que te lo interprete, pues te da una conclusión de qué es lo que piensan según el perfil, ¿no? Hay millones de opciones disponibles, pero son las más básicas. Os recomiendo que veáis el tutorial que ha pasado Gemma, porque esto es, como digo, es un 10% de todo, pero la verdad que os sirve para al menos pues, lanzar ese proyecto que queráis lanzar dentro de Tribux o, bueno, en este caso dentro de Tribux, gracias a la colaboración que hemos hecho Gemma y yo. Así que tenéis 2 meses gratuitos de la herramienta para todos los que quieran lanzar cualquier estudio. Y bueno, pues estaré feliz de ayudaros. Tenemos muchos tutoriales, vídeos. Tranquilo que no estaréis solos en el camino de la encuesta, y si tenéis cualquier duda sobre la herramienta o sobre cómo aplicar vuestro estudio, pues me podéis escribir también perfectamente. Muchísimas gracias, Dulce. ¿Puedo pasarles tu LinkedIn? Sí, por supuesto. Podéis pasarme el LinkedIn. También, bueno, sí. Vale, genial. Y bueno, ¿alguna duda que tengáis? Creo que Nacho ha levantado la mano. Nacho, si quieres poner el micro y preguntas. Bueno, o no había levantado la mano, Nacho. Igual me ha parecido a mí que sí.
Bueno, a mí me ha encantado, la verdad, la herramienta, porque yo hasta que no la has presentado no había entrado, vamos, no la conocía. Vamos, me he quedado impresionada de la cantidad de cosas que se pueden hacer, porque yo hasta ahora, muy completa, dice Vivian, sí, efectivamente. Yo hasta ahora había usado solamente para hacer encuestas o Typeform o Google Form, y ninguna de las dos tiene esta parte de dashboard, Ah. ni tampoco tiene esta parte en la que tú puedes seleccionar esa variedad enorme de cómo se puede responder, porque ya cuando has enseñado lo de arrastrar y lo de las ilustraciones y tal, digo, wow, es impresionante, ¿no? Sí, al final nosotros somos una empresa dedicada a hacer encuestas, análisis de datos, entonces nuestras herramientas son más profesionales porque están diseñadas para personas que hacen investigación de verdad, ¿no? Entonces puedes hacer una encuesta más sencilla de satisfacción de 4 preguntas como encuestas mucho más avanzadas con filtros y cálculos específicos, etcétera, ¿no? Se me olvidó de enseñar, lo que os he enseñado de la parte de reportería, análisis, es muy básico. Aquí, si queréis, le puedo compartir a Gema estos links para aquellos que les interese. Ay, se ha caído el link. Pero que sepáis que como es un lienzo en blanco, como un PowerPoint, al final cada uno lo hace a su gusto y aquí son algunos ejemplos para que os podáis inspirar, ¿no? Voy a ponerlo en español. Esto al final es una imagen, ¿veis? Que se importa. Y aquí tenemos, pues, este es un ejemplo más tipo de informe de resultados. Hay mapas de España, de las comunidades autónomas, etcétera, también de todos los países del mundo. Esto más tipo informe y esto es más, es otro también, muy bonito, este me gusta mucho. Y una infografía, por ejemplo, para compartir en redes sociales los resultados de cualquier estudio, o un dashboard, algo más tipo dashboard, ¿no? De seguimiento más longitudinal, en las encuestas longitudinales, ¿no? Que queráis ver un poco la evolución de la satisfacción, etcétera. Pero bueno, lo compartiré también a Gemma por si lo queréis ver con tranquilidad. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que es vamos, muy interesante y de hecho toda esa parte de dashboard Audrey nos contará más este mes en Tribooks, que va a venir a dar una charla sobre dashboards. Y este diseño que me estás enseñando exactamente, ¿cómo lo habéis hecho? Pues con la herramienta al final como es un lienzo, como un PowerPoint, pues tú pones el fondo en gris, el logo aquí, una imagen aquí. Esto es un Una gráfico, infografía, ¿vale? sí. Exactamente. Esto es que se ha caído el enlace, Sí. ha pasado mucho tiempo. Em, no sé si Audrey va a enseñar exactamente este u otro. Para que no sepáis, Audrey es, que no la hemos presentado, es la responsable de UI en Sphinx. Ella es francesa, pero habla español, y ella es la que se encarga de toda la parte de UI en nuestras herramientas, en nuestras interfaces. Así que ella va a dar un curso específico sobre diseño de dashboard e informes, porque encima de todo, aparte, ella es profesora de diseño, no sé exactamente qué asignatura, pero es profesora de diseño en una universidad allí en Francia, ¿no? Lo que decía, pues esto es un gráfico, ¿ves? Esto es un texto. O sea, es muy fácil hacer esto, la verdad. Aquí no hay datos. Pues nada, chicos, pues un placer, encantada, y cualquier duda que tengáis, pues me escribís. Todos los que quieran disfrutar de la colaboración que hemos hecho, pues escribidle a Gema y ella me dará vuestro contacto para que abramos la cuenta. Y nada, un placer, y no os perdáis la clase de Audrey, que va a estar súper chula, sobre cómo diseñar dashboard, informes y un montón de trucos y consejos sobre diseño, ¿vale? Sí, sí, no la perdáis, es a mitad de este mes de mayo, se queda grabada, la hacemos en directo, se queda grabada en la escuela de Tribooks, y este webinar, como es gratuito, irá también a mi canal de YouTube de Píldoras UX. Así que, oye, Dulce, mil gracias, ya te iré pasando los emails de las personas interesadas de mi escuela y comunidad de Tribooks para que prueben el Sprint. Oye, no os perdáis también, que lo dejaré también en la descripción de este vídeo, la entrevista que te he hecho esta semana, que hemos sacado esta semana con Tomás y contigo, porque también ha sido muy interesante. Yo creo que complementa un poquito, ¿no? Este webinar. Oye, mil gracias, Dulce, de verdad, y gracias a quienes habéis venido. Escuché la entrevista, dice Alessandra, y está buenísima, genial. Gracias.
Y bueno, si no tenéis ninguna pregunta, pues vamos a ir cerrando aquí. Estupendo, chico. Pues un placer, encantada de venir. Si me queréis invitar de nuevo, pues estupendísimo. Y nada, estamos en contacto y que tengáis buena semana. Venga, gracias, Dulce. Hasta luego. Chao.